Bienvenido de nuevo a la segunda parte de la resolución de ecuaciones trig usando la sustitución. En la primera parte, realizamos la sustitución de múltiples ángulos. Aquí formaremos una sustitución utilizando una identidad trig. Mirando nuestro primer ejemplo, queremos resolver coseno 2θ menos coseno θ es igual a 0. Entonces, en este ejemplo, ambos ángulos no son ángulos dobles. Aquí tenemos un doble ángulo de 2θ, y aquí tenemos solo θ. Entonces, no vamos a dejar que iguale 2θ, en realidad vamos a realizar una sustitución para nuestro coseno 2θ. Usaremos la identidad coseno 2θ igual a 2 coseno al cuadrado θ menos 1. Observe cómo esto nos dará una ecuación que solo tiene costas θ. Entonces, realizando una sustitución, tendríamos 2 costas al cuadrado con θ. Menos 1 menos coseno θ es igual a 0. Esta ecuación está en forma cuadrática, así que escribamos esto como 2 coseno al cuadrado θ menos coseno θ menos 1 es igual a 0. Observe cómo aquí, si fue útil, podríamos permitirle igualar coseno θ. Lo que significa que podríamos escribir esta ecuación como 2 al cuadrado menos u menos 1 es igual a 0. Y luego resuelva esto factorizando, pero sigamos adelante y factorémoslo de esta forma. Aquí tendremos dos factores, donde este producto será igual a 0. El primer término es 2 coseno cuadrado θ, así que dejaremos que un factor sea 2 coseno θ, y el otro factor es coseno θ. Y ahora queremos colocar los factores negativos en las segundas posiciones, de modo que la suma del producto interno y el producto externo es igual al coseno θ negativo. Observe como si ponemos el factor negativo 1 o menos 1 aquí, tendríamos 2 coseno θ negativos como producto externo, lo que significa que el otro factor aquí debe ser positivo, por lo que tendríamos más 1, por lo que tenemos más un coseno θ, lo que nos daría coseno θ negativo. Así que esto se factoriza correctamente, y ahora queremos encontrar los ángulos que hacen que estos productos sean iguales a 0. Lo que significa que queremos encontrar la solución a 2 coseno θ más 1 es igual a 0. O coseno θ menos 1 es igual a 0. Entonces, para resolver el coseno θ aquí, restaríamos 1 y luego lo dividiremos por 2. Entonces tendríamos coseno θ igual a 1 2 negativo o aquí simplemente agregaríamos 1 a ambos lados. Entonces tendríamos coseno θ igual a 1 positivo. Ahora deberíamos reconocer que tener valores de la función coseno de 1 2 negativo, y 1 positivo son los que encontramos en el círculo unitario, son los que podemos encontrar en el círculo unitario. Resolvamos primero usando el círculo unitario, y luego hablaremos sobre el uso de triángulos de referencia. Entonces, yendo al círculo unitario, para resolver coseno θ es igual a 1 2 negativo, ya que en el círculo unitario x igual coseno θ, estamos buscando coordenadas x de 1 2 negativo, pero sabemos que x es negativo en el segundo y tercer cuadrante. Observe cómo x es igual a la mitad negativa aquí. A 120 grados o 2π dividido por 3 radianes, así como aquí a 240 grados. O 4π dividido por 3 radianes. Estas son las primeras soluciones del primer factor. Sigamos adelante y anotémoslas. Aquí tenemos θ igual, de nuevo, 2π dividido por 3 radianes, llamémoslo θ sub 1. θ sub 2 es igual a 4π dividido por 3 radianes. Si el intervalo se da en radianes, deberíamos dar estas soluciones en radianes. También queremos saber dónde coseno θ es igual a 1. Así que de vuelta al círculo de la unidad. Observe que este punto aquí tiene una coordenada x de 1 positivo a 0 o 2 radianes π. Y debido a que nuestro intervalo incluye 0 y no incluye 2π, daremos θ sub 3 como 0 radianes. Por lo tanto, es importante recordar que usando la notación de intervalo aquí, 0 está incluido y 2π no. Entonces tenemos θ sub 3 es igual a 0 radianes. Y si íbamos a usar triángulos de referencia para determinar dónde el coseno θ es igual a 1 2 negativo, observe como cuando tenemos un triángulo de referencia 30 60 90, el coseno de 60 grados es igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa, por lo que el coseno de 60 grados es igual a 1 2 positivo, lo que significa determinar dónde el coseno θ es igual a 1 2 negativo. Usando triángulos de referencia, dibujamos un ángulo de referencia de 60 grados en el tercer y cuarto cuadrantes, donde el coseno es negativo. Entonces tendríamos un triángulo de referencia aquí. También como aquí. Para ambos triángulos de referencia,
la relación del lado adyacente a la hipotenusa sería negativa dividida por 2 o negativa 1, 2. Entonces este ángulo sería de 120 grados, que es 2π dividido por 3 radianes, y el segundo ángulo está aquí, que debería ser 180 grados más 60 grados, que equivale a 240 grados, que equivale a 4π dividido por 3 radianes. No hay un triángulo de referencia para coseno θ igual a 1 porque ese punto estaría en el eje X. Recuerde convertir de grados a radianes, multiplicamos por π dividido por 180 grados. Entonces, solo mostrando una de estas conversiones aquí, si queremos convertir 120 grados a radianes, multiplicaríamos por π más de 180 grados. Aquí tenemos un factor común de 60, hay 2 60 en 120, 3 60 en 180. Lo que nos daría 2π divididos por 3 radianes por 120 grados. Y podríamos hacer lo mismo durante 240 grados, pero lo dejaré para que lo compruebes. Para verificar nuestras soluciones gráficamente, lo que podríamos hacer es graficar, y es igual al lado izquierdo de la ecuación, que sería y es igual a coseno 2θ menos coseno θ, es igual al lado derecho o es igual a 0. Y asegúrese de que esas dos funciones tengan puntos de intersección en estos tres ángulos. Para ahorrar tiempo, ya he hecho esto. Y es igual a coseno 2θ menos coseno θ está graficado en azul, y es igual a 0 se representa en rojo. Aquí está el intervalo de 0 a 2π. Observe cómo desde el intervalo de 0 a 2π, sin incluir 2π, tenemos 1, 2, 3 puntos de intersección que ocurren a 0 radianes, esto es 2π dividido por 3 radianes, y esto es 4π dividido por 3 radianes. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos seno θ menos seno 2θ es igual a 0. Y de nuevo, observe cómo aquí tenemos un ángulo doble y aquí no, así que no vamos a dejar que iguale 2θ, realizaremos una sustitución por seno 2θ. Usaremos la identidad seno 2θ igual a 2 seno θ coseno θ y realizaremos una sustitución. Entonces esto nos daría seno menos 2 seno θ coseno θ es igual a 0. Ahora tenemos senos y cosenos en nuestra ecuación, pero observe cómo estos dos términos tienen un factor común de seno θ, así que seguiremos adelante y factorizaremos seno, lo que debería dejarnos con 1 menos 2 coseno θ. Es igual a 0, por lo que tenemos dos factores aquí, por lo que este producto es igual a 0 cuando sin θ es igual a 0 cuando 1 menos 2 coseno θ es igual a 0. Entonces, esta ecuación aquí ya está resuelta para seno θ, sigamos adelante y resolvamos esto para coseno θ. Entonces restaríamos 1 en ambos lados y dividiríamos ambos lados por 2 negativos, lo que nos daría coseno θ es igual a 1 2 positivo. Por lo tanto, queremos encontrar los ángulos θ en el intervalo dado de 0 a 2π. Donde o seno θ es igual a 0 o coseno θ es igual a la mitad positiva. Nuevamente, debemos reconocer que podemos encontrar estos valores de la función trig en el círculo unitario, y también podríamos encontrarlos usando triángulos de referencia o los ejes X e Y. Primero encontremos nuestras soluciones en el círculo unitario. Primero resolvamos seno θ es igual a 0. Debido a que seno θ es igual a y en el círculo unitario, observe cómo tenemos una coordenada e de 0 aquí a lo largo del eje X, así como aquí, lo que significa seno de 0, así como seno 2π y seno π es igual a 0. Sin embargo, recuerde que 2π no están en el intervalo, por lo que tenemos la solución de 0 y π radianes en el intervalo dado, así que vamos a escribir esto. Tenemos θ sub 1 es igual a 0 radianes. θ sub 2 es igual a π radianes. Y ahora resolveremos coseno θ es igual a 1 2. Por supuesto, ahora estamos buscando una coordenada X de 1 2 en el círculo unitario. Lo que ocurre aquí en π sobre 3 radianes. Y aquí a 5π dividido por 3 radianes, que también son soluciones a nuestra ecuación. Entonces tenemos θ sub 3 es igual a π dividido por 3 radianes, y θ sub 4 es igual a 5π dividido por 3 radianes. Ahora,
Si intentara encontrar nuestras soluciones usando triángulos de referencia, comencemos con coseno teta igual a 1, 2. Observe cómo el coseno 60 grados es igual a la proporción del lado adyacente de la hipotenusa, que sería 1, 2. Reconociendo que tenemos un triángulo de referencia 30, 60, 90, podemos etiquetar el tramo corto 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada del tramo más largo de 3. Entonces, como el coseno teta es igual a x sobre r, el coseno es positivo o x es positivo. Entonces, si dibujamos un ángulo de referencia de 60 grados, y un triángulo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, deberíamos poder determinar estas dos soluciones. Entonces este sería 1, esta sería la raíz cuadrada de 3, y esto es 2, raíz cuadrada negativa de 3. Entonces este ángulo aquí, que es 60 grados, o pi sobre 3 radianes, tiene un valor de función coseno de 1, 2 positivo y también lo hace este ángulo aquí, que es 300 grados o 5 pi dividido por 3 radianes. Y luego, para seno teta igual a 0, tendríamos que reconocer que y es 0 a lo largo del eje x, que debería estar aquí y aquí, dándonos un ángulo de 0 radianes, así como pi radianes. Y finalmente, para verificar esto gráficamente, podemos graficar y es igual a seno teta menos seno 2 teta, es igual a 0, y ver si tenemos puntos de intersección en estas cuatro ubicaciones. Y ya lo he graficado. Observe cómo tenemos 1, 2, 3, 4 puntos de intersección en el intervalo de 0 a 2pi, sin incluir 2pi. Lo que da nuestras soluciones de 0 radianes, pi dividido por 3 radianes y 5 pi dividido por 3 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.